Yo creo que se ha producido en el mundo una transformación muy profunda, una autorrevolución dentro de los países industrializados. El sistema capitalista ha producido una autorrevolución. Era capaz de producir este tipo de fenómenos, lo hizo en el pasado ya 2 veces, con la primera y la segunda revolución industrial. Y esta autorrevolución que se ha producido en el capitalismo está asociada a un fenómeno sustancial, la introducción de nuevas tecnologías duras y blandas que han permitido aumentar en una forma gigantesca la productividad del trabajo. Desde el punto de vista civilizatorio, estamos entrando en una etapa en la cual la tecnología y la organización de las empresas permitiría satisfacer las necesidades de la población del mundo. Pero este proceso de transformación es al mismo tiempo paradójicamente un proceso de expulsión de los trabajadores. Y es al mismo tiempo un proceso en el cual la expulsión de los trabajadores, es decir, el desempleo, afecta no solo los intereses, digamos, materiales de la gente, sino que también tiene implicaciones culturales, en el sentido de que los jóvenes de hoy ven este fenómeno y piensan adaptarse a este fenómeno sin tampoco pasar por la dureza de la vieja fábrica del pasado. Los jóvenes de hoy están mirando este cambio y están pensando que pueden arreglárselas de otra manera, que este sistema puede crear, por ejemplo, redes de servicios muy amplias, redes de trabajo mucho más flexibles fuera de la empresa. Y entonces todo está concurriendo a una mezcla entre desempleo y cultura de las oportunidades fuera de la empresa, cuyo resultado en los países industrializados, pero también es en este, es que cada vez más importantes sectores de la población no quieren pasar por la vieja disciplina del trabajo. Creo que esto es un hecho sumamente grave desde el punto de vista de lo que puede generar como tipo de cultura, digamos, individualista y tipo de cultura de pequeños agrupamientos humanos sin grandes lazos de solidaridad a nivel tanto de las sociedades nacionales como a nivel internacional. Entonces creo que estamos en presencia de una autorrevolución, y esa autorrevolución que se ha producido en el sistema capitalista crea las condiciones para aumentar enormemente la productividad del trabajo, pero genera simultáneamente desempleo y empalma con un problema que ya tenía planteado la humanidad antes de esta autorrevolución que se ha generado en la última década, que es que teníamos zonas del planeta que estaban en un atraso muy grande, con enormes monzones de desempleo y de subempleo y de pobreza. Entonces estamos presenciando un hecho, digamos, apasionante, una gran transformación del hombre desde el punto de vista de la ciencia, de la técnica, de la productividad del trabajo, y al mismo tiempo una creciente exclusión de millones y millones de hombres del mercado laboral. Esto conduce al problema de fondo. El problema de fondo es si es posible hacer compatible una transformación de esta naturaleza con el viejo objetivo del pleno empleo. Las sociedades modernas conocieron entre 1950 y 1970 algo parecido al pleno empleo. La recuperación de la europea, de la economía europea, la expansión de la economía americana, la reconstrucción del Japón y el sistema socialista, lo que se llamaba el sistema socialismo real, que tenía formalmente pleno empleo, hicieron dentro de esta mezcla, digamos así, de fundamentos filosóficos neokeynesianos para el occidente y de planificación central para el caso de los países socialistas, hicieron, digamos, o resolvieron coyunturalmente el tema del empleo. En el caso nuestro en Argentina tuvimos también siempre una alta tasa de empleo, y el desempleo para nosotros siempre un fenómeno marginal, una tasa del 4.5% hasta avanzada la década del 70. Entonces quiere decir que en primer lugar
ha habido mecanismos para tener una sociedad con sociedades nacionales, economías nacionales con altos niveles de empleo. Entonces, quiere decir de que hay que pensar cómo actuamos ahora para elaborar políticas que hagan posible compatibilizar esta revolución tecnológica con políticas de inversión y de distribución que permitan a millones y millones de personas entrar al mercado laboral. Entonces acá hay un problema político. Hay un problema político porque en el fondo hay dos concepciones. Hay una concepción cuyo único interés es lo que se conoce con el nombre de teoría de la oferta, es decir, el tema de impulsar el desarrollo de las empresas. Y eso está en conflicto con la vieja teoría de la demanda, es decir, con la idea de que una economía no era sana si no se basaba en la producción en masa y en la demanda creciente de la sociedad. Entonces estamos en una pugna política muy profunda, es una pugna que excede los marcos nacionales. Se vio ahora, por ejemplo, en la reunión la Cumbre Social de Copenhague. Está cada vez más en el campo internacional una preocupación por establecer políticas y mecanismos regulatorios tendientes a expandir el empleo y combatir la pobreza, pero las fuerzas que todavía sostienen de que el mercado por sí mismo resuelve los problemas del empleo y de los ingresos son lo suficientemente fuertes como para estar todavía determinando la escena internacional. No cabe duda que el escenario que nos plantea Godio muestra una gran complejidad en la que, entre otras cosas, se advierte una permanente expulsión de recursos humanos hacia la marginalidad. El problema que está ahora sobre la mesa es saber qué consecuencias esto puede traer y entre ellas, algunos comentan, la posibilidad de estar enfrentándonos a una sociedad con permanentes riesgos de estallidos sociales. Indudablemente que sí, porque el problema se plantea en países como Argentina y otros que les son similares en una forma muy particular. Estos países, incluido la Argentina, generalmente son países con grandes desequilibrios en los mercados nacionales. El caso nuestro, por ejemplo, se conoce casi con el nombre del problema de las economías regionales. Nosotros ya teníamos un país desequilibrado antes de este proceso. Y creo que para todos nosotros está claro de que la asignatura pendiente principal de la Argentina es el tema de las economías regionales. Ahora, el problema de las economías regionales es el problema del mercado nacional. Si nosotros tenemos un país desequilibrado desde el punto de vista de sus estructuras internas, un país que presenta un serio déficit en materia de desarrollo agroindustrial y que paralelamente no ha permitido un desarrollo y un ensamblaje entre la agroindustria y la pequeña y mediana empresa, naturalmente de que un tipo de estructura distorsionada como la que tenemos nosotros, que se ejemplifica en que tenemos un Gran Buenos Aires obsoleto, se está transformando en Calcuta, mientras que tenemos despoblado el país. Entonces, naturalmente, de que un cambio de esta naturaleza tecnológico que trae aparejado la transformación de las grandes empresas en la dirección de utilizar cada vez más el capital intensivo y por lo tanto no son generadoras de crecimiento en el empleo, naturalmente de que esto va a traer como consecuencia una agudización de los desequilibrios en la estructura productiva y implícitamente trae aparejado un desempleo masivo. El desempleo masivo que tenemos hoy en la Argentina es la combinatoria entre esta aplicación de las tecnologías y los viejos desequilibrios que tenía la estructura productiva argentina que venían de lejos. Se ha combinado, digamos, para decirlo de alguna manera, el progreso que crea las condiciones de altas tasas de rentabilidad y de productividad con una estructura débil, desequilibrada, que no permitía asimilar la tecnología y transformar la tecnología en un componente de promoción del desarrollo global de la economía. Entonces ahí está el problema. Acá entra el tema del Estado, el rol del Estado. La única salida que tenemos nosotros, y tienen otros países que son similares al nuestro,
es que el Estado comience a jugar un activo rol regulador en materia de inversiones. Y que el Estado, aunque no sea propietario de tantas empresas como lo era en el pasado, cree otro tipo de empresas para permitir la inversión, para permitir la inserción en la economía mundial, para permitir la formación profesional y para permitir un desarrollo más equilibrado entre las regiones. Si nosotros no logramos que el Estado juegue este papel, que el Estado se instale en la política de inversiones en una forma clara y precisa, no vamos a encontrar resolución al problema del desempleo. Y vamos a ir necesariamente a una sociedad con un desempleo estructural altísimo, que va a permitir el funcionamiento de un tipo de sistema económico con dos tipos de mercados, con distintos tipos de productos y de calidades, y con un importante componente de desempleo. La intervención del Estado aparece así entre algunos analistas como una vía posible para poder encauzar las conflictivas situaciones que se van generando y las que pudieran ir presentándose hacia el futuro. Sin embargo, esta concepción pareciera estar en colisión con las tendencias actuales que muestran a un Estado alejado lo más posible de las cuestiones vinculadas con los mercados. Aquí hay que distinguir dos aspectos del problema. En primer lugar, esta autorrevolución en los países desarrollados, conocidos como GES del Grupo de los 7, hay que reconocerlo, ha sido realizado sobre la base de una ideología neoconservadora. Es decir, aquí estamos en presencia de una autorrevolución promovida por lo que llama la revolución conservadora. Entonces, ha sido una orientación tendiente a reducir el rol del Estado, principalmente en los países centrales, con vistas a liberar recursos que el Estado utilizaba generalmente para políticas de bienestar social, con vistas a liberar recursos para la inversión. Entonces, esto tuvo una explicación clara, la tasa de ganancia venía cayendo en los países industrializados, la única forma de aumentar la tasa de ganancia era la tecnología y al mismo tiempo era recortar los derechos adquiridos por los trabajadores y la estructura del estado de bienestar, y creo que esta es una onda larga en la historia, va a durar un tiempo. Y paralelamente había un problema, que era el siguiente, de que las fuerzas del progreso, las que podían hacer compatible revolución tecnológica, mercado, con una mejor distribución del ingreso y del empleo, se fueron sorprendidas por el cambio. Esto no es solo aquí, no es solo que fue sorprendido el viejo peronismo, no sé, está claro, o fue sorprendido la Unión Cívica Radical, fueron sorprendidos partidos en Europa como los partidos socialdemócratas, fueron sorprendidos los sindicatos europeos, ¿no es cierto?, que tenían una larga tradición los sindicatos occidentales de negociación y de adaptabilidad a los cambios. Entonces quiere decir de que lo que vamos a vivir ahora es un proceso de digamos, de transformación profunda de los países capitalistas del mercado mundial y un punto de inflexión. El punto de inflexión es el punto en el cual el viejo sistema no va a poder subsistir sin producir dos cosas. Primero, resolver el tema del rol del capital financiero en escala mundial. Tiene que haber acá una política de reordenamiento del sistema financiero mundial. Ya yo creo que estamos en vísperas de esto. Creo que el final de Bretton Woods es también el final del patrón dólar. Acá hay una discusión ahora de reequilibrio de monedas, y esto está en el corazón del problema financiero, y al mismo tiempo creo que el otro problema va a ser el siguiente: este sistema no puede expandirse si no crea demanda. ¿Y qué es lo que está pasando en el mundo? Que en realidad no ha aumentado la demanda, lo que ha habido es una reestructuración de los mercados. Acá hay una gran reestructuración de los mercados, pero del punto de la incorporación al mercado mundial, esto es, a la demanda mundial de la población del mundo, lo que tenemos como prueba es lo contrario. Tenemos 750 millones desocupados y 1.500.000 pobres, pobreza profunda. Entonces, si esto no es resuelto, el sistema puede entrar en una lógica muy peligrosa, que es lo que se llama las guerras comerciales. Pero las guerras comerciales pueden desembocar en fenómenos políticos muy peligrosos. Junto con eso creo que hay otro problema al que usted se refería anteriormente, que es el problema de que este tipo de política ya no tiene enfrente el tema del comunismo, no sé, está claro, el comunismo no está. Pero lo que sí está es el tema del conflicto social.
Entonces, ¿el conflicto social qué es? Es una creciente suma de resistencias a los efectos sobre el empleo y los ingresos de este tipo de transformación en el mundo. Yo creo que lo que tenemos en Argentina, estos fenómenos que tenemos en Argentina, de fuertes conflictos en el sector público, en el noreste, lo que hemos vivido ayer de huelga con violencia en el caso de Ushuaia, no son fenómenos puramente argentinos, son fenómenos que se están dando en otros lugares. Se están dando todavía en forma anárquica, pero van a generar, me parece a mí, a corto plazo, también formas de cultura política. Yo creo que la Iglesia y algunos movimientos políticos, también en parte los sindicatos, están participando de este proceso de creación de una nueva cultura que restablezca los principios de humanismo, de solidaridad y de participación. Entonces, la pregunta es esta. Quizá al fin del siglo esté también creando escenarios para nuevas culturas políticas. Todavía son incipientes, pero yo creo que se van a ir desarrollando. ¿Podríamos hablar en este caso de lo que en otros tiempos hubiéramos llamado un contrasistema? Podría darse en algunas zonas que esta forma de resistencia tenga aparejado algunas expresiones políticas antisistema, lo cual en algunos casos podría ser peligroso. Porque, por ejemplo, en el caso nuestro, que hemos desde 1933 no solo recuperado la democracia, sino tratando de instalar la democracia como forma de vida, podría ser muy peligroso porque podría traer aparejado desarticulaciones del sistema político y vacíos que podrían ser cubiertos incluso por fenómenos políticos de tipo, no diría fascista populista, pero puede ocurrir. Y esto sería muy, muy, muy negativo. Yo creo entonces que de lo que se trata ahora es de una gran batalla para transformar las democracias estas que hemos conquistado en América Latina en verdaderas democracias económicas y sociales. Y este es un desafío. Y ahí está incluso otro problema, que es el tema de los sistemas de relaciones laborales. Como se advierte, el primer mundo está preparando sus propias recetas para tratar de resolver estos problemas. La cuestión es saber si esas mismas recetas pueden ser trasladadas a los países emergentes para resolver esos mismos problemas. Yo creo lo siguiente, que la única verdad del cambio en el mundo que es válida para todos es el tema del mercado, que no puede haber una economía sana sin un mercado fuerte. Creo que la otra verdad del cambio en el mundo es que, una vez más, el tema está planteado en la sociedad civil y en el sector llamado privado, es decir, el tema del desarrollo de las empresas es un problema de los empresarios y de los trabajadores, y que estos agentes sociales son centrales. Pero dicho estas dos cosas que son, me parece a mí, comunes al cambio en la época, hay una diferencia de fondo. La diferencia de fondo es la siguiente. Si acá no hay un ordenamiento de la economía mundial en la cual estas economías del sur, de los países del sur, puedan lograr dos cosas. La primera cosa, en realmente ser competitivas y exportar, se les abran los mercados. Y en segundo lugar, se les permita simultáneamente desarrollar sus mercados nacionales, esto es, desarrollar un tipo de estructura productiva más o menos armónica. No hay ninguna posibilidad de construir un mundo más o menos razonable en esta época. Entonces acá hay un conflicto. El conflicto es muy sencillo. En primer lugar, hay que resolver el tema de la deuda externa. Esto hay que resolverlo, porque el tema de deuda externa, el famoso tema de la deuda, es una carga que tienen los países del sur que impide cualquier política sensata de desarrollo. Creo que este es el primer paso. El segundo paso es el tema del funcionamiento del sistema financiero. El tema del sistema financiero internacional es un tema que tiene que ser resuelto centralmente por los países del Grupo de los 7. Y esto es muy claro. El sistema financiero tiene que servir a una política de desarrollo, o vamos a seguir con esta política de capital especulativos que se mueven a una velocidad 3 o 4 veces mayor que el capital productivo, y capitales golondrinas como los que tenemos acá, que nos obligan a tener alta tasa de interés, lo cual a su vez actúa restringiendo la capacidad de inversión y la demanda de la población, o vamos a un cambio en el cual
el mundo que se organiza tiene una política para permitir un desarrollo armónico entre los países. Digo esto porque si no vamos a tener de nuevo, podemos tener fenómenos proteccionistas de nuevo, olas proteccionistas en el mundo. Quiero decir que el proteccionismo sigue estando en los países desarrollados, ¿no? Sigue estando en los países desarrollados. Altos componentes de proteccionismo. Pero sería fatal de que el proteccionismo apareciera en una forma, digamos, desesperada y en vez de resolver los problemas estructurales, lo que hiciera es producir aislamientos coyunturales de las economías de los países del sur para provocar nuevas crisis en el futuro. Entonces creo que acá estamos en presencia de un problema, que es que la globalización del mundo no excluye el tema del rol del Estado Nacional. La globalización del mundo no excluye los mercados nacionales. Los europeos han construido la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, en un proceso de 30 años para compatibilizar mercados nacionales. Y eran ya países que tenían, digamos, dominio del mercado mundial. No sé, lo habían construido durante 300 años. Sin embargo, ellos protegieron bien sus mercados nacionales, porque era el tema del mercado nacional era el tema de la homogeneidad de la sociedad. Entonces creo que esto es lo que se debe permitir a los países del sur. Y esta es la sustancia del nuevo orden económico internacional. Si esto no es así, podemos tener fenómenos sumamente peligrosos. Pero tomemos el caso, por ejemplo, nuestro. Se está construyendo el Mercosur. El Mercosur es una experiencia, me parece, apasionante. Es una experiencia apasionante porque estamos construyendo uno de los mercados más grandes del mundo. Pero si este Mercosur no permite una instalación en la economía mundial, sus dificultades van a ser muy grandes. Y entonces podemos tener una frustración de la construcción de un proceso de integración tan interesante como es el del Mercosur, que está involucrando a 180 millones de personas aproximadamente, o más, casi 190. Entonces creo que acá hay un debate que tiene que ver con, terminó el viejo mundo dividido entre dos sistemas, terminó la Guerra Fría y ahora tiene que nacer otro tipo de mundo. Pero acá hay problemas culturales, les quiero ser franco. Problemas culturales muy profundos. Si esto se hace sobre la base de la idea de un capitalismo salvaje, si esto se hace sobre la base de que el capital predomina sobre el trabajo y no, en cambio, se hace sobre la base de reconocer que el trabajo, me refiero en el caso de los asalariados, las conquistas de los asalariados en el último siglo, el rol de los sindicatos, si no se reconoce este componente civilizatorio que ha tenido y se intenta construir un nuevo orden económico mundial sobre la base de mano de obra barata, no sé, está claro, de empleo basura, como es el caso de los países desarrollados, de romper las cadenas de solidaridad creadas alrededor del estado de bienestar. Entonces, lo que podemos tener es un mundo construido con peligros muy fuertes de conflicto. Esto ha sido todo por hoy. Nos volvemos a encontrar usted y nosotros en edición abierta dentro de una semana. Muchas gracias.